Hola, soy Portish y hoy vamos a hablar acerca del número 0. El número 0 es un símbolo y un concepto que utilizamos en la actualidad y es muy importante para que tengamos la tecnología que tenemos hoy en día. Inclusive nosotros lo utilizamos en el día a día. Sin embargo, esto no fue así desde siempre. Inclusive civilizaciones tan avanzadas en arquitectura, estructuras y tecnología como las romanas no entendían este concepto. Si a un romano se le preguntaba ¿cuántas manzanas hay en una canasta? Cuando esta canasta estaba vacía, el romano no sabía cómo responder. Ellos no tenían un símbolo o un nombre para la nada. Ahora, ¿quién fue la primera civilización que hizo? Muchos piensan que los mayas, sin embargo no fue así. Esta respuesta se remonta al siglo III, con los babilónicos. Los babilónicos utilizaban el 0 más que como un número, como una forma de anotación. Sin embargo, ellos carecían de un símbolo. Ellos simplemente dejaban un espacio entre su numeración, que voy a explicar a continuación. Sin embargo, primero hay que saber un poco acerca de nuestra numeración. Nosotros tenemos un sistema que depende de las posiciones y que está en base a 10. ¿Cómo es esto? Nuestra primera posición de derecha a izquierda, nosotros la asignamos o multiplicamos por el valor 1. A la segunda posición por el valor 10. A la tercera posición por el valor de 100 y así sucesivamente aumentándole un 0 a cada posición o multiplicándolo por 10. Si yo quiero escribir el número 306, yo pongo 0 acá para que no se multiplique por 10 y pongo el 6 acá para que se multiplique por 1. 6 veces 1, 0 veces 10 y 3 veces 100. Entonces de esa manera, al sumarlos, yo tengo el número 306. Similarmente, los babilónicos utilizaban un sistema basado en posiciones. La primera posición valía un número 1. La segunda posición valía 60. La tercera posición valía 3600. O sea que ellos utilizaban una base de 60. Ahora, ¿cómo utilizaban ellos el 0? El 0 ellos lo utilizaban para diferenciar las posiciones que hay entre cada múltiplo, entre cada posición. Ahora, vamos a escribirlo. Si yo quiero escribir el número 36, voy a utilizar el número que representa el número 10 3 veces. ¿Para qué? Para que esto se multiplique por 3 y me dé la numeración de 30. Este número vale 10, este vale 10 y este vale 10. Para que al sumarlos me den 30. Ahora, yo quiero escribir el número 6. Voy a escribir el número 6, que es el número 1 repetido 6 veces. Y al total voy a tener el número 6, que al sumarlo con el 30 que tengo al lado, voy a tener un 36. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero escribir el número 1806, yo lo único que tengo que hacer es escribir este mismo número. Solo que ahora, por el contexto que yo quiero dar, este espacio de acá me va a representar las posiciones de los múltiplos. O sea, que esto, como vale 30, yo voy a escribir acá el número 30, voy a multiplicar 30 por 60 y me va a dar 1800. Dejo un espacio, este espacio en blanco, y escribo otra vez el número 6. Al escribir yo el número 6, voy a decir que es 6 por 1. Entonces, 6 por 1 me da 6. Lo sumo con 1800 y me da 1806. Este fue el principal problema de los babilónicos al utilizar el 0, que simplemente como ellos
no era un cero como tal, no era un dígito, no tenían un símbolo, dejaban un espacio y esto complicaba la lectura de los números. Ellos se basaban únicamente en el contexto de su numeración. Esto era un gran problema para esa época. La civilización maya es famosa por haber creado el número cero. Sin embargo, no creó el concepto del número cero. Como ya dije, eso fueron los babilónicos. Los mayas crearon el símbolo cero, que esto es una concha, que voy a explicar a continuación, cómo ellos utilizaban este símbolo. Los mayas también tenían un sistema de numeración en base a posiciones. Sin embargo, ellos, en lugar de tener una posición horizontal que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como los babilónicos y nuestro sistema numérico, ellos tenían un sistema vertical e iba de abajo hacia arriba. Ellos tenían únicamente 4 niveles con una base 20. Eso significa que el primer nivel se multiplicaba por 1, el segundo nivel se multiplicaba por 20, el tercer nivel se multiplicaba por 400 y el último nivel se multiplicaba por 8000. Cada nivel tenía un máximo de 19 unidades, que podían ir del 1 al 19, como lo dice. Estos números se podían representar, o estas unidades, mejor dicho, se podían representar con 3 símbolos. El primer símbolo era un punto, que significaba una unidad. El siguiente símbolo es una línea, que significaba 5 unidades. Y la innovación que tuvo la civilización maya fue este símbolo, que es ni más ni menos que 0 unidades. Ellos aquí, a diferencia de los babilónicos, ya tenían un símbolo para representar esto. Nada, para representar nada. Ahora, ¿qué utilidad tenía esto? Simplemente facilitaba a la hora de comprender. Si yo quería escribir el número 400, que sería de esta manera, similarmente yo lo único que tenía que poner es un 0 aquí, un 0 acá, representado por la concha, y un punto acá. Y de esta manera yo ya sabía que tenía 400 unidades. Similarmente a como nosotros lo hacemos. Ponemos un 0 aquí, un 0 acá y el número 4. Bueno, a diferencia de que ellos utilizaban la base 20 y nosotros la base 10. Después de los mayas llegó Ptolomeo. Este fue un astrónomo que fue influenciado por los babilónicos, el cual tenía su sistema de numeración como ya explicamos anteriormente. Sin embargo, por lo confuso que era, este astrónomo decidió agregar un símbolo similar al 0 que tenemos hoy en día. Simplemente lo utilizaba como notación. Nunca lo utilizó como un número. El uso del 0, desde su concepto hasta su símbolo como número, fue utilizado por Prakamunta y fue promulgado por el famoso Fibonacci. Ahora, todo puede ser muy fácil o sonar muy fácil cuando yo digo operar el 0. Sin embargo, esto puede llegar a ser muy complejo y lo vamos a ver a continuación. Tenemos diferentes operaciones. La primera operación es la suma. La segunda operación es la resta. La tercera operación es la multiplicación. Y la última operación es la división. Si yo quiero sumar el 0, voy a agarrar un dígito, el que sea, y le voy a agregar 0. Esto significa que a una unidad le agrego nada, pues voy a tener la misma unidad. Ahora, si yo quiero que a esa unidad quitarle nada, pues de la misma manera voy a tener la misma unidad. Entonces, pues esto no genera ninguna operación o ningún daño a la lógica que tenemos. Ahora, si yo quiero tener esta unidad nada veces, pues como no la quiero tener nada veces, significa que voy a tener un 0. Si yo quiero multiplicar 0 por 0,
pues esto es 0, porque voy a multiplicar nada veces por nada veces. Esto no causa ningún problema. Sin embargo, la división genera un problema mayor. Para la división tenemos tres posibilidades. La primera posibilidad es tener el 0 arriba, un número abajo, en este caso vamos a utilizar el número 1, y esto es igual a un resultado que le vamos a llamar A1. Si despejamos, nosotros tenemos que A1 va a multiplicarse por el número que escogimos, que en este caso es 1. Pero para que nos dé un resultado 0, sabemos que cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces significa que la respuesta que tenemos es que A1 es igual a 0. Y esto es congruente. ¿Por qué? Porque si yo no tengo nada y quiero dividir ese nada entre algo, pues no voy a tener nada, porque no puedo dividir algo que no existe, algo que no hay, en muchos pedazos. Ahora, la segunda opción. La segunda opción es tener un número, en este caso 1, y lo dividimos en 0 partes. Esto nos va a dar un resultado A2. Ahora, vamos a multiplicar, como hicimos anteriormente acá, y vamos a tener que vamos a tener que 1 es igual a A2 por 0. Pero como vimos acá, de manera similar, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces vamos a tener que 1 es igual a 0. Esto es un problema lógico. ¿Por qué? Porque no podemos igualar algo a 0, porque realmente no tiene sentido. Esto no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es otra explicación sobre este problema? Si yo tengo 100 y lo divido entre 10, este es igual a 10. Si yo tengo que 100 lo divido entre 5, esto va a ser igual a 20. Si yo tengo que 100 lo divido entre 1, esto va a ser igual a 100. Como podemos dar cuenta, mientras más chico es el número que divide al otro número, en este caso esto es el numerador y esto es el denominador, mientras más grande el denominador sea respecto al numerador, este va a dar un número menor. Y mientras más pequeño sea el denominador respecto al numerador, este número de acá como resultado va a ser mucho más grande, como lo podemos notar. La primera instancia dividimos entre 10, en la segunda entre 5, la primera dio 10, la segunda 20 y al final dividimos 1 y nos dio 100 como resultado. Entonces, si yo divido 100 entre 0, significa que va a ser un número extremadamente grande, que no podemos saber. Entonces nosotros les llamamos infinito. Y esta sería la respuesta. Pero realmente nosotros no resolvemos nada con esto en la aritmética común. Para fines de cálculo o operaciones más avanzadas, esto sí tiene mucha utilidad. ¿Por qué? Porque se representan gráficas y cosas científicas. La tercera parte es... La tercera opción es 0 entre 0. Y esto lo vamos a poner como una respuesta 3, A3. Ahora vamos a volver a multiplicar. Vamos a tener que 0 es igual a A3 por 0. Entonces esto, como se multiplica por 0, A3 puede ser cualquier número. ¿Cuál es? ¿Quién sabe?
el que tú quieras. Podemos poner acá 1000, 8000, acá podemos poner 3, podemos poner el número que nosotros querramos y el resultado siempre va a ser que 0 es igual a 0. Esto no nos acarrea un problema lógico, sin embargo, pues no nos sirve como un método de respuesta. ¿Por qué? Porque podemos poner cualquier cosa acá. Y es un poco extraño decir porque esto representa nada y esto representa nada. Entonces podemos decir que si yo divido nada entre nada, nos da cualquier cosa. La nada entre la nada es todo. Es un poco raro. Entonces, por lo tanto, nosotros a este problema lo llamamos indefinido. Como vimos, el 0 puede llegar a ser muy problemático cuando operamos con él. Sin embargo, cuando ya se tiene un dominio, puede llegar a ser de mucha utilidad. Y esto es debido a que en sistemas de coordenadas, en matemáticas, es el punto de referencia. Inclusive, cuando hay un accidente, este se toma como la hora 0. Cuando cambiamos de día, no se empieza con la hora número 1, se empieza con la hora 0. En una carrera, el 0 marca el inicio del tiempo y el inicio de la distancia que van a recorrer. También podemos decir en un sistema energético que 0 es cuando no hay nada de energía, cuando tenemos 0 grados centígrados, y así podemos continuar infinidad de ejemplos. Así que la próxima vez que pienses que el 0 es nada, ve a tu ventana y te darás cuenta que el 0 es todo. Nos vemos.